Luis David Ortiz Salinas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta, quiero empezar por aclarar que hago esta intervención no por atacar a nadie, ni a Morena, ni a la 4T, exclusivamente en el derecho que tenemos de control parlamentario en este Senado a través de las comparecencias. Presidenta comisionada, usted hoy cumple 3 años de mandato en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y durante todo este tiempo ha enfrentado serios cuestionamientos públicos a su desempeño. Desde su nombramiento el 7 de diciembre del 2021, los consejeros consultivos se han estado confrontando con usted por su negativa a realizar las tareas que constitucionalmente tiene asignadas. Por mencionar algunos está el reclamo que le realizaron al no interponer una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones legislativas para trasladar la operación y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras tantas controversias. En este sentido, cabe mencionar la carta de renuncia de la doctora Gloria Ramírez, en la que denuncia que durante su labor como consejera encontró dificultad, y cito, en mantener un diálogo constructivo en medio de disensos y posturas opuestas, dejando en claro que los intereses de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos se encaminan en sentidos opuestos a la defensa de los derechos humanos. Termino la cita. Esto ilustra claramente el desempeño de su función como ombudsperson, siendo usted el símbolo de la ignominia a los derechos humanos. En este orden de ideas, en las denuncias de las personas víctimas encontramos como una constante el señalar las graves omisiones en la defensa y protección de sus derechos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Solo por mencionar uno de los ejemplos más indignantes de su administración, cito el caso del señor Óscar Cavata, víctima de tortura y el cual fue golpeado en enero de este año por 4 funcionarios de la CNDH, inclusive uno de ellos, Ángel Gómez Garza, era su oficial mayor. Cuando amenazó, llamó maricón y posteriormente golpeó al señor Cavata. El video está en las redes sociales y es posible ver las imágenes de lo que ejemplifica su trabajo para las víctimas. No voy a poner el video porque no da el tiempo, pero ahí está. Es tanto el desdén de la CNDH tiene hoy para las víctimas que ha desaparecido su programa Províctima, aun cuando en su marco normativo continúa mencionado. Hoy por hoy usted no puede presentar un informe en el que se hable de los servicios de acompañamiento victimológico integral que se hace a las víctimas fuera de la atención que las visitadurías realizan. Como ejemplo de ello, vemos los continuos plantones y tomas de instalaciones de personas víctimas que lo hacen, o bien el abandono que existe en la defensa de los derechos de las personas migrantes, que todos los días sufren graves violaciones a sus derechos humanos en nuestro territorio, y en la CNDH solo tiene silencio y omisión para ellos. Esto es lo que dicen las víctimas, distinto a lo que usted aquí manifiesta. La improvisación, la falta de profesionalismo y de compromiso son una constante en el organismo que usted dirige. Y menciono 2 aspectos para ilustrarlo en los denominados informe de la recomendación 15 VG/2018 sobre el caso Iguala y en el informe público sobre el expediente de quejas CNDH /6/2021/1261/VG. Relacionada con el caso Aburto, la metodología y las técnicas de investigación que se utilizaron en estos y otros informes están muy lejanas a ser herramientas que permitan realizar una documentación o investigación profunda para identificar las condiciones y los patrones que subyacieron en estos casos. Como ejemplo, le puedo referir la ausencia de investigaciones de campo. La mayoría de sus conclusiones derivan de trabajo en gabinete, es decir, sus visitadoras basan sus conclusiones a partir de la documentación que ofrece la autoridad, que muchas veces es la responsable de violaciones de los derechos humanos. Asimismo, el personal que ejecuta estas investigaciones está muy lejano a tener las habilidades y conocimientos para este tipo de tareas, ya que la CNDH se contrata tomando en consideración factores diferentes a las capacidades y habilidades para este tipo de labores, pues un requisito es ser aliado del movimiento. En relación con lo anterior, deseo también comentarle a usted
las constantes denuncias por despidos masivos en el organismo que usted preside y donde se acusa de acoso laboral y graves violaciones a los derechos laborales. Traigo a colación la nota de Milenio de fecha 24 de agosto del 2021 en la que señala: CNDH aclara que despidos de colaboradores no son injustificados, son convenios. La narración periodística afirma que se ha obligado y presionado a los trabajadores por parte del director general de Recursos Humanos a aceptar la cantidad que se les ofrece, negociando sus derechos que la ley laboral establece, pues de lo contrario reciben un consejo amigable de que pueden quedar en su expediente este antecedente. Se les paga el 60% menos de lo que tienen derecho y ahí están los cheques de liquidación que lo demuestran. En fin, la lista es larga y el tiempo que tengo es poco, así que concluyo pidiéndole a usted conteste a las preguntas que a continuación formulo. Usted fue denunciado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, donde se le cuestionó, entre otros aspectos, su nombramiento como presidente de la comisión. ¿Qué piensa entonces que es el desempeño de sus funciones hasta el día de hoy? ¿Es ejemplo de lo que el ombudsperson tiene encomendado? ¿Puede usted informar a esta soberanía por qué ha sido su administración la más cuestionada en la historia de la CNDH, incluso a nivel internacional? El informe del relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señala que la situación de los mismos es grave en México. Inclusive el mecanismo de protección ha eliminado herramientas de resguardo a la vida e integridad de los defensores. Entonces le pregunto, ¿por qué no se ha pronunciado usted con relación a este tema? ¿Acaso piensa que la situación en México está bien después de que se han asesinado 151 periodistas y activistas durante la actual administración y donde la impunidad prevalece en más del 90% de los homicidios de periodistas y en el 99% de los defensores de derechos humanos, según la propia Segov? Finalmente le cuestiono, en el caso del señor Cavata, denunció penalmente a su oficial mayor por las lesiones causadas a la víctima. ¿En qué consistió la reparación del daño? Y termino recordando que Jesús Ibarra, Piedra Ibarra, su hermano, asesinó a don Eugenio en septiembre de 1973. Yo, por supuesto que no la puedo culpar a usted, ni menos a su madre, a quien respeto. Pero ciertamente ya son casi 50 años de que ustedes iniciaron su lucha en la política, precisamente buscando defender los derechos humanos, en contra del totalitarismo, del abuso de la autoridad, del abuso de los militares. Y yo les pregunto a usted si a esos 50, ahora 50 años después, siente que sigue contribuyendo a esos principios. Es más, sienten todos ustedes, porque muchos fueron parte de esa historia, concluya, que están, por favor, cumpliendo con esos objetivos que se fijaron hace muchos años en esta lucha. Quo vadis, México? ¿A dónde vamos, México? Y ahí se los dejo para que lo traduzcan a otras lenguas originarias. Muchas gracias.